Para nosotros culminar el curso pulmonar hay un tema que es fundamental, por lo menos se llama conocer las bases fisiológicas de la oxigenación, porque está muy bien abordar un curso pulmonar y dar los lineamientos generales de lo que es la oxigenoterapia, porque quedaría el tema totalmente partido, o sea, uno saber la fisiopatología, el funcionamiento normal del tema respiratorio, abordar un acercamiento general fisiopatológico, pero también es bueno saber qué peligros tiene o qué beneficios tiene dar el oxígeno. Hay una realidad que ya está escrita en todos los libros, y es esto, que hay una injuria pulmonar aguda. Y una de las causas de injuria pulmonar aguda, fuera de las enfermedades que pueden ser, es que puede haber un daño pulmonar agudo debido a una oxigenación inadecuada. O un efecto colateral, puede que la oxigenación sea adecuada, pero simplemente hubo que correr el riesgo de tratar de beneficiar al paciente desde el punto de vista pulmonar en sus gases arteriales y se corrió el riesgo de que tuviera un daño pulmonar. El hecho es que la terapia con oxígeno generalmente es utilizada para mantener por lo menos una presión, por lo menos llegar a una presión de 60 milímetros de mercurio, que es el mínimo objetivo, que eso me va a garantizar a mí una saturación arterial de O2 del 90%. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Sin embargo, uno que hace en este objetivo de simplemente 60, 90%, ya llegué a 90 con 60 milímetros de mercurio y ya estoy sobrado, no es cierto en algún tipo de pacientes. Por ejemplo, pacientes con anemia, en pacientes con falla cardíaca y en pacientes que yo tenga enfermedad, por ejemplo, coronaria, hombre, el subir de 60 a 100 milímetros de mercurio en la oxigenación, dándole una buena FiO2, estoy haciendo un cambio de pasar de un 90% de saturación a un 98% mínimo de saturación, casi, bueno, o 98, casi un 100% de saturación. Este casi 10% en la oxigenación me puede aumentar a mí el contenido arterial de O2 en una cantidad que me puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, puede que el aumento no sea exagerado en cuanto a cantidad total, pero al aumentar la PO2 a ese nivel, puede ser clínicamente, puede ser significativo. Cuando uno da oxigenoterapia y sabe que es efectivo desde el punto de vista de las enfermedades pulmonares, por lo menos. Porque ya sabemos que, por ejemplo, los pacientes anémicos se pueden beneficiar de eso, los pacientes con enfermedad coronaria y los pacientes con falla cardíaca. Los pacientes que se van a beneficiar de esto son pacientes, por ejemplo, los que tienen desigualdades, ventilación-perfusión, que son relaciones BQ baja o relaciones BQ bajas, pues. Los pacientes que tienen un shunt menos de un 30%, recuerden que con FiO2 alta corrigen. En cambio, los pacientes que tienen un shunt mayor del 30%, generalmente la FiO2 no corrige la hipoxemia, pero sí mejora. Corregir es que lleve los valores de entre 80 y 100. Mejorar es que sí mejore su presión arterial de O2 y le garantice un contenido mejor. Bueno, los problemas de difusión en la membrana alveolocapilar también mejorarían francamente con esto. Y el otro caso que sería es los pacientes que tienen
obviamente FIO2 bajo como pacientes en incendios o en ambientes rarecidos, en las grandes alturas. Y aclarar que no debe ser la única terapia en los que tienen hipoventilación alveolar generalizada, por lo que ya habíamos visto de que el problema es un problema ventilatorio que se acompaña de una hipercapnia. Entonces, mejorar la FIO2 a una misma profundidad sin mejorar la capacidad ventilatoria sería resolver el 50% del problema y no estaríamos dando una resolución total al mismo. En todo caso, los pacientes que tienen hipoxemia severa, de todas maneras, una mejoría en su presión parcial de oxígeno, así no sea muy grande, es beneficiosa, porque estamos hablando de que esa gente no está trabajando en esta parte de la curva, que es de 60 a 100, lo que está dando, por ejemplo, de 30 a 60 milímetros de mercurio, y aquí cualquier cambiecito en la PO2 implica un gran porcentaje de mejoría en la saturación de la hemoglobina, y entonces puede ser un aumento significativo en el contenido arterial de O2 cuando la presión es aumentada entre 30 a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa con un exceso de fracción inspiratoria de oxígeno? Lo ideal sería suministrar una FIO2 que sea menor o igual a 0.5, o sea, el 50%. Porque cuando uno suministra una FIO2 de menos o igual a 0.5 o 50%, se puede pasar 5 o 7 días y el paciente no presenta daño significativo a nivel pulmonar. En todo caso, entonces, el objetivo es alcanzar con esta fracción inspiratoria de oxígeno, ojalá pudiéramos alcanzar lo mínimo, llegar a una PaO2 de 60, para que ahí por lo menos garanticemos, como decíamos, un 90% de saturación. Este objetivo es lo ideal. Entonces lo ideal es, como norma general, FIO2, ojalá que no pase de 0.5 para llegar a un mínimo de una presión arterial de O2 de 60 y así lograr una buena saturación. Ya sabemos que hay algunas excepciones que ojalá pudiéramos no solo quedarnos en 60, sino tratar de aumentar más la oxigenación. Bueno, el hecho que es el siguiente. Este objetivo muchas veces no se logra, no se puede alcanzar, pero el hecho de que pasado una FIO2 mayor de 50 por tiempos prolongados vaya a haber más probabilidades de un daño tóxico a nivel de pulmonar no es motivo para dejar de suministrar oxígeno. En eso hay que ser muy claro. Es más peligroso dejar que el paciente se quede sin oxígeno que el riesgo de correr con el daño tóxico a nivel del pulmón. Y nunca debe ser motivo de dejarle de suministrar oxígeno en caso de que lo requiera. Con FIO2 mayores del 0.50, con periodos prolongados se empiezan a producir radicales libres que van a dañar el pulmón. Pero, en todo caso, en este caso quedamos con la idea que lo mejor que hay que hacer ahí, a pesar del riesgo que corra, es suministrar oxígeno. Nunca se debe dudar de que si un paciente necesita oxígeno, hay que suministrárselo antes que todo. Entonces, con esto culminamos la primera parte de generalidades sobre la oxigenación.